El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Cancún, Miguel Ángel Lemus, dio a conocer que Quintana Roo se ubicó como el tercer estado de 9 que incrementó su inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año, al pasar de $23.8 millones en 2020 a $67.2 millones en 2021. La buena noticia que estamos viendo es que Cancún está siguiendo ser el primer lugar destino de preferencia mundial. Y es así como la reinversión se está reactivando principalmente en hoteles nuevos y terminar los hoteles que ya se habían iniciado. Se destacó que de acuerdo con la Secretaría de Economía Estatal, en el primer trimestre de 2021, en el estado creció la economía con relación al mismo periodo del 2020 en un 283%, es decir, en 2020 la inversión era de $23.8 millones y ahora fue de 91 millones, en el cual España, Canadá y los Países Bajos fueron los que más invirtieron. De acuerdo a cifras que nos da la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, sí, en el primer trimestre del 2021 ya creció la economía en relación al primer trimestre del 2020 el 283%. O sea, en el 2020, en el primer trimestre, sí, el periodo previo a la emergencia nacional, la inversión proveniente del extranjero registró una cifra de $23.8 millones nada más. Ya se veía sentir esta baja. Sin embargo, un año después, ¿sí?, en este primer trimestre de 2021, tenemos 67.2 millones más respecto al año anterior. O sea, traemos 91 millones de dólares de inversión extranjera directa en 3 meses de este año. Significa un 283% de incrementos. Esta inversión principalmente, ¿quién la ha hecho? España, Canadá y los Países Bajos. Recordó que en el 2019 la inversión extranjera directa se estimó en $636 millones, pero con la pandemia en 2020 cayó a $120 millones, es decir, un 80% o $516 millones menos, por la situación económica que generó la pandemia y por haberse cerrado las fronteras con Europa, Canadá y Sudamérica. En el 2019 se estima en $636 millones la inversión extranjera directa que tuvimos en Quintana Roo. ¿Qué pasó con esta pandemia en el 2020? Cayó abruptamente. Llegamos a bajar hasta un 80% la inversión extranjera directa en nuestro estado. De $636 millones que se estima según IDEFIN y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, caímos a $120 millones en el año 2020, ¿no? Que significa 516 millones menos de inversión. Esa es la mala noticia y ese es producto de la situación económica mundial, que con la pandemia, el confinamiento, tener cerrado Europa, tener cerrado Canadá, tener cerrado Argentina, ha hecho que la inversión se contraiga. Solo 9 estados del país incrementaron su inversión extranjera directa, en donde el primer lugar lo ocupa Zacatecas, seguido de Michoacán, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí y Tabasco. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández.